Avanzamos en el programa de la mañana y vamos a hablar ahora de vulnerabilidades. Pasamos de amenazas a vulnerabilidades. Vamos a adentrarnos en las amenazas que suponen los Zero Days, en concreto en los dispositivos Edge. El encargado de impartir esta ponencia es fundador de la empresa Countercraft, es David Barroso, es ya una institución dentro de estas jornadas, premiado en 2023 en estas mismas jornadas con el reconocimiento a la trayectoria profesional en favor de la ciberseguridad por su larga trayectoria y además muy reconocida dentro del sector. David Barroso vuelve a batir su propio récord porque esta es la 19ª vez que imparte una ponencia aquí, tal y como son las jornadas, 19 jornadas, él está aquí desde el principio, y esta ponencia se llama Zero Days in Edge Devices, un día en la oficina. Un aplauso para él, por favor. Bueno, buenos días a todos. Para mí, como siempre, es un placer poder estar aquí y mi agradecimiento también al CCN, por supuesto, por organizar este evento, que siempre comento que es el mejor del año, donde nos juntamos todos para compartir experiencias. Y una de las experiencias que quiero comentar, y es un poco, puedo enlazar muy bien la presentación anterior, ¿no?, donde había una de las recomendaciones de parcheo, ¿no?, parcheos de dispositivos que están siendo atacados por ciertos adversarios. Creo que podemos hablar perfectamente de eso, ¿no?, de que últimamente, en los últimos años, ha habido cada vez más número de exploits de 0 days o 1 days o n days, como queremos llamarlos, donde realmente se estaban atacando estos dispositivos Edge, que podemos llamar dispositivos perimetrales, podría ser una traducción, pero que prácticamente cada semana o cada mes estamos viendo nuevos 0 days que afectan a diferentes fabricantes y que realmente es un gran problema porque, como veremos, son dispositivos que están uniendo la parte insegura, que son redes públicas como Internet, con la parte más segura, que suele ser nuestra organización. Da igual un poco que seamos gran empresa o pequeña empresa o mediana empresa, casi todas las empresas vamos a tener uno de estos dispositivos, por ejemplo, como puede ser un acceso VPN a nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de estos dispositivos, yo me he encontrado en todas las partes del mundo en las que estoy yendo el mismo problema, que muchas veces, cuando existen estas vulnerabilidades contra estos dispositivos, pues generalmente, primero, se tarda un montón de tiempo en detectar que han sido comprometidos. Estamos hablando de meses muchas veces. Cuando accedemos a ellos para intentar ver qué ha pasado, pues por supuesto ya no queda ningún tipo de evidencia, se han borrado los logs, si hubiera logs, es muy difícil acceder para hacer un análisis forense porque muchas veces son appliances o son cajas cerradas en las que no tenemos derecho a acceder y si no, muchas veces igual rompemos ¿no?, el EULA o la garantía del fabricante. Y además tenemos problemas de que realmente es muy difícil acceder, ¿no?, porque puede estar remotamente en cualquier otro sitio. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos de estos incidentes? Pues principalmente hay dos métricas que me parecen muy interesantes, ¿no?, que ha sacado Mandiant y Google en los últimos meses. Uno, el vector de infección principal. Si vemos en la gráfica de la izquierda, realmente estamos viendo que el vector principal está dejando de ser un poco lo que era el típico phishing, ¿no?, de empleados o spear phishing, sino donde muchas veces el vector principal va a ser exploits atacando estos dispositivos perimetrales o dispositivos Edge, donde una vez que se atacan, pues ya se pueden mover lateralmente, robar credenciales para poder utilizarlo. Es decir, siempre va a haber el problema de las credenciales, que comentaba Miguel Ángel, pero en este caso el vector principal en este caso es un exploit contra uno de estos dispositivos. Y la segunda métrica, también muy interesante, de los nuevos 0 days que aparecen cada año, ¿a qué dispositivos están afectando? Anteriormente, los 0 days que principalmente aparecían afectaban a nosotros, a los usuarios, ¿no? Pues 0 days contra Google Chrome, contra Adobe, contra Office, aplicaciones que usamos en nuestro escritorio, entonces nos mandaban ficheros especiales para poder ejecutar código en nuestros escritorios o nuestros endpoints. Hoy en día todo eso ha cambiado bastante y ya vemos que en el último año, en 2024, casi la mitad de las vulnerabilidades, estamos hablando de vulnerabilidades que afectan a dispositivos Enterprise, que generalmente son estos dispositivos Edge. Con lo cual ya vemos que cada vez más grupos, no solo ransomware, que por supuesto les encanta atacar estos dispositivos, sino también muchos de los grupos que hablaba Miguel Ángel, realmente tienen como objetivo principal atacar estos dispositivos. Y veremos luego el caso de algunos, sobre todo, por ejemplo, relacionados con el entorno de China, donde su misión principal es cómo poder atacar estos dispositivos. Entonces, como hemos comentado, tenemos varios problemas. Y el principal de ellos es que son dispositivos de seguridad, pero ¿quién vigila el dispositivo de seguridad? ¿No? Si os acordamos el famoso capítulo de Los Simpsons, los que os acordáis, ¿quién vigila al vigilante? ¿No? Entonces,
Muchos de esos dispositivos no están monitorizados de forma correcta porque igual no es fácil, por supuesto no puedes poner un EDR en uno de esos dispositivos, o a veces sí, pero muy pocas veces. No puedes sacar información, con lo cual veremos durante la presentación y veremos varios ejemplos donde vemos que la respuesta ante incidentes es realmente muy compleja. ¿Y qué mejor sitio tenemos para poder ver cómo han evolucionado estos exploits? Pues la mejor base de datos que existe hoy en día es la de CISA, ¿no? del KEF, del Known Exploited Vulnerabilities, donde nos dicen qué vulnerabilidades, primero, están siendo explotadas activamente y hay evidencias por parte de grupos, y segundo, donde también siempre existen ciertas recomendaciones de mitigación. Eso es lo que hace CISA generalmente para publicar estas entradas en el catálogo que tienen del KEF. Entonces, si vemos y hacemos un análisis rápido, en el KEF realmente, si os fijáis, había 1.463 vulnerabilidades siendo atacadas activamente desde que se empezó el catálogo, que fue más o menos en 2020. He podido hacer un timeline de cuáles eran los fabricantes que más vulnerabilidades estaban siendo atacadas. Y generalmente cuando CISA publica algo en el KEF es porque suelen ser dispositivos que están conectados a Internet, la mayor parte de veces. Existe un RCE, es decir, se puede ejecutar código remoto de forma sencilla, entre comillas, y además saben que ciertos grupos lo están usando, ya sea masivamente para hacer explotaciones masivas o selectivamente para hacer ataques dirigidos contra ciertas organizaciones. Entonces, si nos vemos aquí durante estos últimos años, vemos que el crecimiento ha sido constante, es decir, los grandes fabricantes han seguido teniendo vulnerabilidades críticas que son explotables por estos grupos. Y si vemos, bueno, pues un poco por los principales fabricantes, pues bueno, son fabricantes que todos vamos a usar, ¿no? Que son los grandes principales del mercado. Si vemos también durante estos años cómo ha evolucionando, vemos en 2025, parece que ha habido una disminución. El 2024 fue el año más grande, donde realmente hubo un montón de exploits, sobre todo de ciertos fabricantes. Pero en 2025 también, bueno, todavía no hemos acabado, también ha habido muchos, por ejemplo, recientemente podemos acordar del WSUS de Microsoft, ¿no? Que también hablaremos de él, o el caso, por ejemplo, de esta semana, donde ha aparecido casi en 10 días 2 0 days seguidos de Fortinet explotables remotamente. Entonces, realmente vemos que sigue siendo en auge. No quiero mencionar un fabricante u otro, es decir, nadie es que sea peor o mejor, pero realmente casi todos los fabricantes van a estar afectados por estas vulnerabilidades. Entonces, cuando hablamos de estas vulnerabilidades, realmente tenemos que muy fácil el modus operandi de, sobre todo, los grupos de ransomware. Es decir, se descubre una nueva vulnerabilidad, se publica el advisory, se publica un parche por el fabricante. ¿Qué pasa en ese momento? Que hay un montón de grupos que, en cuanto hay un parche publicado, pues van a intentar hacer la diferencia entre la nueva versión y la anterior para ver qué se ha cambiado, para ver qué es explotable y generar un exploit. Antes se tardaba cierto tiempo en hacer eso y requiere ciertas habilidades para poder hacerlo, ¿no? Hacer un bin diff de un parche. Pero hoy en día, con el uso también de LLMs, pues la verdad es que se ha avanzado un montón y podemos hablar que incluso puede ser en horas muchas veces, si es relativamente fácil, o como mucho 24 horas para poder tener, desde que se publica un parche, a tener un exploit que puede ser usable por uno de estos grupos. Una vez que se tiene ese exploit, por supuesto, si es un caso de ransomware, va a ser explotación masiva, va a intentar buscar en Internet, escanear todos esos dispositivos, y para eso van a buscar versiones específicas, y luego, por supuesto, lo explotarán y veremos qué hacen después. Si es un ataque dirigido, pues lo usarán en esos objetivos dirigidos que ellos tienen, por supuesto, no lo van a quemar en explotaciones masivas. Y como comentaba, el tiempo desde que se publica el parche hasta que se genera el exploit suele ser mínimo. Y ya cada vez hay más veces en donde se aparece el exploit y luego se publica el parche. Viene al revés porque alguien ha descubierto la unidad de alguna manera, pues haciendo fudging o intentando hacer cualquier tipo de ingeniería inversa del dispositivo. Y veremos que muchos de estos grupos tienen un conocimiento muy profundo de estas tecnologías, es decir, deben tener un montón de gente dedicadas a destripar estas tecnologías, buscar vulnerabilidades de forma continua, porque el conocimiento que tienen de estos dispositivos es muy avanzado. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de diferentes de ellos para que veamos un poco cómo encajan todos en un poco el aspecto geopolítico que vemos actual. El primero de ellos es un poco antiguo, bueno, tiene 2 años, que es el de Citrix Netscaler. Cuando apareció, claro, casi todo el mundo pues, tiene Citrix Netscaler expuesto a Internet porque es el que utiliza para acceso, ¿no? Remoto. Entonces, en cuanto apareció, que apareció en el Security Advisory por parte de Citrix, fue el 18 de julio de 2023, en 2 días, y esto hablamos de hace 2 años, ya se detectó la primera explotación masiva. Una vez que se detectó la explotación masiva, por supuesto, se empezó a mirar cuántos dispositivos vulnerables había. Entonces, aparecieron unos 5.000, 6.000 más o menos en Shodan,
que eran vulnerables por esas versiones específicas que no habían sido parcheados. Una vez que se miraron cuáles eran vulnerables, pues también vemos cómo en la primera gráfica de arriba nos dice el número de dispositivos vulnerables. Como vemos, pues con el tiempo poco a poco va bajando según se van parcheando. Y también en el número, en la gráfica abajo aparecen las web shells detectadas en estos dispositivos, porque el atacante lo que hacía era instalar web shells para tener acceso remoto, movimientos laterales, que ahora veremos en profundidad. Entonces vemos que con el tiempo, poco a poco, por supuesto el número de web shells disminuía porque se iban limpiando las máquinas, pero también era algo bastante lento, ¿no? Estamos viendo aquí que eran varios meses de tiempo y realmente era difícil detectar esas web shells o incluso parchear los dispositivos, porque como hemos comentado es algo complicado de parchear. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Y este es un ejemplo perfecto. En el caso de la explotación de Citrix, muchas veces la explotación no aparecía en los logs. No había nada en los logs que podría parecer que se estaba explotando. Solo a veces, dependiendo del tipo de exploit que se utilizaba, aparecía en un log del sistema las líneas que aparecen ahí, que realmente era difícil de saber que realmente se había eso explotado. Con lo cual, ya incluso aunque primero enviáramos nuestros logs a un repositorio central, a nuestro SIEM, sería difícil detectar que nos habían petado el Citrix. Y luego, si no lo enviáramos, teníamos un problema de que el Citrix lo que guarda en ese log, rota ese log cada hora y solo guarda 25 copias, es decir, a las 25 horas perderíamos el log donde nos hubieran explotado. Y aquí vemos uno de los principales problemas que hablábamos. Estos dispositivos no están preparados para poder hacer análisis forense o hacer respuesta a incidente porque la cantidad de datos que nos van a dar es mínima y a la hora de intentar acceder a ellos muchas veces ni vamos a poder acceder. Entonces, como vemos, era muy difícil analizar que habíamos sido comprometidos y realmente pues, luego hacer análisis forense es muy difícil, que tiene que ver con lo que hablaba al principio. Cuando nos comprometen nuestros dispositivos, tardaremos meses muchas veces en detectar que ha sido comprometido y cuando vayamos a ver qué ha pasado va a ser tarea casi imposible. Otro ejemplo interesante, más reciente, también uno de Fortinet, donde bueno, es un Stack Buffer Overflow, un montón de productos afectados que están todos conectados a Internet. ¿Y cuál es el modus operandi que vamos a ver en todos estos casos? Pues primero, explotar el dispositivo. Dependiendo del dispositivo, pues ganar persistencia. A veces va a ser pues, creando nuevos usuarios de administración. A veces va a ser creando backdoors que van a estar ejecutándose en el sistema. A veces va a ser descargándose ficheros y ejecutando esos procesos para poder acceder remotamente, igual que una shell inversa. Es decir, casi siempre van a ser una de esas, pero una vez que tenemos persistencia, segundo, borrar toda actividad, borrar todos los logs, que ya digo, no hay muchos, pero van a borrar toda la actividad para que sea difícil luego ver que ese dispositivo ha sido comprometido. Y luego lo que va a pasar es intentar, primero, robar credenciales. Aquí está el problema de la identidad. Van a intentar robar credenciales de pues, los accesos a ese dispositivo. Imaginemos si es un dispositivo VPN, pues todo el mundo que se conecte a través de esa VPN van a hacer de alguna manera que sea fácil robar el usuario y contraseña de esos usuarios. También van a robar la conexión que tenga ese dispositivo, por ejemplo, con el directorio activo, porque generalmente va a haber un usuario que se utiliza para machear los usuarios contra el directorio activo o el LDAP. Van a utilizar esa conexión con ese usuario para poder hacer queries a ese LDAP o ese directorio activo para sacar más información y con las credenciales robadas más toda la información que van sacando, pues van a poder ya pivotar hacia adentro, pues igual instalando muchas veces un proxy SOX para que puedan redirigir conexiones desde fuera hacia adentro o van a intentar moverse lateralmente a otro sitio y poner algún backdoor que se conecte a otro panel de control. Es decir, las posibilidades son muchas, pero casi siempre van a hacer ese camino. Primero, persistencia, borrado de información para que no sea fácil ver qué ha pasado, movimiento lateral y luego, por supuesto, dependiendo del grupo, si es un grupo de ransomware, pues intentar robar información para chantajear o cifrar equipos, o si es un ataque dirigido o de robo de información, pues simplemente robar información y exfiltrar. A la hora de exfiltrar, también van a ser, dependiendo del grupo, más o menos civilinos. En los más avanzados lo van a hacer de manera muy inteligente, incluso pues, haciendo que no sea fácil detectarlo. Muchas veces van a dejar ficheros con la información robada, por ejemplo, en el VPN, para que remotamente desde fuera simplemente nos conectamos y las bajamos. Otros casos van a exfiltrar de otros métodos que no sea fácil de detectarnos. Es decir, todo ello bastante avanzado para que la identificación sea difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque en esas máquinas no vamos a tener ni un EDR, ni nuestro NDR va a estar analizando el tráfico, ni vamos a tener un IDS, generalmente hablando, con lo cual va a ser muy complicado poder detectarlo. En el caso concreto de Fortinet, pues
algunos indicadores de compromiso para que veamos lo difícil que era identificarlo. Pues sí que podemos sacar, ejecutando un comando propio de Fortinet, cierta información de un log. Y aquí, por ejemplo, viendo que pues, había petado el proceso de FCGI, pues podríamos ver que alguien estaba intentando explotar, pero también puede ser que simplemente esté funcionando mal el dispositivo. Es decir, no es fácil identificar que nos han comprometido el servidor, que es el principalmente. Y como hablábamos de los pasos que estaban haciendo, en este caso persistencia y para robado de datos, pues en este caso Fortinet corre en Linux, pues instalar en el crontab ciertos scripts para que puedan primero snifar cualquier tipo de usuario y contraseña de esa conexión que haya contra el dispositivo. También cambian el PAM del dispositivo para que puedan capturar esas contraseñas de los administradores que se conectan por SSH al dispositivo. Imaginaos en este caso, ¿no? Pensáis que ese dispositivo ha sido comprometido, nos conectamos por SSH, ¡pum! Ya también tienen el usuario y contraseña de SSH y también lo han mandado a su panel de control o a lo que fuera, con lo cual luego pueden utilizarlo si es necesario, ya tiene otra credencial robada. Es decir, es algo bastante común su modus operandi y simplemente para que veamos un ejemplo concreto. Y luego, por ejemplo, pues a veces se bajan esos ficheros que al final es una especie de nmaps para escanear la red y poder moverse lateralmente al siguiente punto o establecer ese servidor proxy SOC 5 para poder saltar de aquí a otro sitio. Es decir, es algo bastante común ese modus operandi. Otro ejemplo también reciente, el de Microsoft, ¿no? del WSUSE, donde básicamente, aquí siempre la pregunta ha sido quién tiene uno de estos servidores conectados a Internet, ¿no? Y luego siempre hay razones, pues igual tienes gente remota, necesitas acceder para bajarse los parches, otras razones igual más inverosímiles, pero al final hay muchas personas que tenían el servidor de parches de Microsoft conectado a Internet. Entonces, en este caso, la vulnerabilidad era también realmente sencilla, es una vulnerabilidad típica de serialización de .NET, donde mandando un mensaje SOAP concreto, pues era capaz luego de explotar y ejecutar comandos. Generalmente los comandos siempre han sido de tipos de dropear algún tipo de binario para poder hacer lo que comentabas antes, ganar persistencia, movimientos laterales, robar credenciales. Siempre vamos a estar hablando de esos puntos. Aquí vemos en la imagen cómo es una explotación, ¿no? Donde vemos que del servicio BSUS se genera un CMD, el CMD, bueno, en este caso era una calculadora, pero como veremos hay muchos otros comandos que se han utilizado. Cuando se ocurrió esta unidad de Microsoft, también se miró y había unos 400.000 servidores de Microsoft, de parches de Microsoft conectados a Internet, más o menos la mitad en Estados Unidos, pero realmente lo que vemos es que casi todos ellos el modus operandi es igual. Como podíamos ejecutar un comando remotamente, aquí vemos diferentes ejemplos donde se usaban PowerShells y bajar ficheros para que luego ganar esa persistencia y luego movernos lateralmente. O, por ejemplo, se usa mucho sitios como webhook.site, donde básicamente son sitios totalmente legítimos, pero te permite ver si el exploit tiene éxito. Eso se lleva usando muchos años, donde a la hora de ver si un exploit ha tenido éxito, pues se generan esos webhooks que se conectan a un sitio legítimo, que se usa para desarrollo y para aplicaciones, y puedes ver si realmente te llama a ese sitio, con lo cual sabes que el exploit tiene éxito, y entonces ya puedes desplegar tus herramientas más interesantes. También hay mucho tema de DNS, también se utiliza para ver si el exploit tiene, por ejemplo, en el antepenúltimo no podemos ver que se hace un NS lookup, también muy común hoy en día, ¿no? Para ver si el exploit tiene éxito, pues si el NS lookup ha podido ejecutarse y ha habido esa petición de DNS a ese servidor que controlo yo, pues sé que puedo luego ejecutar comandos todos los que quiera, ¿no? Siempre va a haber esas fases de voy a testear, primero a ver si tiene éxito y segundo, venga, ya despliego mis herramientas, mi payload que yo quiera hacer. Otro ejemplo interesante que a mí me gusta particularmente mucho, también en el caso de Ivanti, hubo también varias vulnerabilidades, sobre todo en 2024, pero también en 2025 ha habido varias, donde también son ejecución de código remoto. En este caso, lo interesante es que primero el fabricante pensó que no era explotable. Eso ha ocurrido bastantes veces, donde los fabricantes piensan que no es explotable y le dan un CVSS muy bajo, pero luego algún actor es capaz de, analizando el parche, explotarlo. Y entonces, claro, en este caso pasó de un 5 a un 9,8, que es crítico. En este caso, el ataque es muy avanzado, principalmente porque todo lo que hace lo hace en memoria. Es decir, lo que hace una vez que lanza el exploit, sí que ejecuta un shell script que genera unos ficheros, pero una vez que arranca esos binarios en memoria, se borra todo lo que hay en el file system, con lo cual ya no queda nada en el file system. Es un ataque que hemos visto muchos años, ¿no? De totalmente ya luego en memoria. Ese proceso se inyecta en el proceso real de Ivanti, que es un proceso que se llama web, se inyecta cierto código en el proceso de Ivanti y desaparece.
Con lo cual, si vamos a intentar hacer un análisis forense de la máquina, pues veremos que no hay ficheros raros, porque se han borrado. Segundo, que si hacemos un listado de procesos no veremos ningún proceso raro, porque está el código inyectado en el proceso legítimo, con lo cual es mucho más difícil identificar que este Ivanti ha sido comprometido, ¿no? Realmente tendríamos que identificarlo porque igual hay conexiones extrañas del Ivanti a otros sitios, que es generalmente cuando la mayoría de las organizaciones lo detectan, cuando ven que de repente el Ivanti se está conectando a otras máquinas que no debería conectarse, y es el actor que está moviéndose lateralmente. Entonces ahí es donde quizás tengamos una oportunidad de detección. Cuando la máquina o el dispositivo no nos dé esa detección de forma sencilla, lo que podemos hacer es mapear o identificar el tráfico que vaya en este dispositivo, en este caso el Ivanti o el Fortinet o el VSUS, el que tengamos, dentro de nuestra red, a dónde está haciendo. Si hay una conexión anómala, pues realmente puede que sea interesante ver que algo está pasando. Por ejemplo, Ivanti también ofrece una herramienta para verificar la integridad del dispositivo, que lo que hace es buscar todos los ficheros que hay en la máquina, comprueba su hash y te dice si hay alguna cosa rara. Pero en este caso, por ejemplo, sería muy difícil identificarlo porque, como comentaba, no hay ficheros. Luego, aparte de capturar los usuarios y contraseñas de acceso al Ivanti, realmente se utiliza la conexión LDAP, como comentaba, para hacer queries contra el directorio activo, sacar más información de los grupos usuarios, quiénes son los administradores, ver si han robado alguna credencial de administrador y utilizarla para moverse lateralmente. La verdad es que es bastante interesante su forma de funcionar. ¿Y por qué es tan interesante y tan avanzada? Porque es utilizada por muchos grupos que podemos considerar avanzados. Hay un grupo que podemos decir, ¿no?, los China Nexus grupos que realmente utilizan y están dedicados a la explotación de estos dispositivos Edge, como son, por ejemplo, los Sol Typhoon o el UNC 5807, varios grupos que están relacionados, como digo, al entorno de China, donde deben tener su dedicación absoluta es analizar parches de estos fabricantes, ver si luego pueden crear un exploit y empezar a explotarlos, ya sea masivamente o selectivamente, dependiendo del objetivo. Entonces, aquí realmente lo que hemos visto es que ellos conocen muy bien el dispositivo, como comentaba. Deben tener estos dispositivos, habrán comprado, ya sea de primera mano o en eBay o donde fuera, un montón de estos dispositivos, con lo cual conocen muy bien qué procesos se ejecutan, cómo pueden inyectar código, cómo pueden explotar otros procesos del sistema, dónde guardan los logs, cómo pueden borrarlos, cómo pueden modificar los logs. Es decir, cómo pueden snifar usuarios de estos dispositivos, modificando el código fuente o el código que se ejecuta en estos dispositivos. Es decir, deben tener gente dedicada enteramente a analizar estos dispositivos. ¿Por qué? Porque luego el resultado es fabuloso, ¿no? Si somos capaces de explotar uno de estos dispositivos y tener acceso y movernos lateralmente internamente. Entonces, como hemos visto en todos estos incidentes, el modus operandi es más o menos similar. Explotación, borrado, persistencia, movimiento lateral, bueno, escaneo, movimiento lateral y luego pues, filtración de datos o lo que fuera. Y siempre lo que hemos visto durante estos mayoría de los incidentes es que dependiendo del tipo de actor, ya digo, podrá ser más ruidoso, que le da igual un poco porque lo que quiere es igual desplegar ransomware o robar información para chantajear, o más lento, más seguro, como pueden ser estos grupos chinos, donde incluso para la exfiltración van a partir la exfiltración en cachitos pequeños para que no sea identificable que de repente nos bajamos 1 terabyte de datos de una organización a través de una web shell o a través de un fichero, con lo cual va a ser muy difícil la detección, cada vez más complicada. Entonces, ¿qué recomendaciones? Las recomendaciones realmente son complicadas, porque son dispositivos que hasta el día de hoy, aunque están mejorando, no ayudan a la hora de detectar estos incidentes o a la hora de hacer la respuesta ante incidentes con estos dispositivos. Entonces, principalmente, tenemos varias, ¿no? La de, primero, conocer bien el inventariado que tengo de estos dispositivos, versión de parcheo, estar suscritos a las alertas de los fabricantes, saber también información de estos actores, qué vulnerabilidades están siendo explotadas. Para eso, por ejemplo, suscribirnos al KEF de CISA, que es gratuito y te envían cada vez que aparece una nueva vulnerabilidad que saben que está siendo explotada de forma activa. Parchear, pues parchear sabemos que es complicado siempre. No es nada sencillo parchear una VPN que está usada por miles de personas al día o un Citrix que está usando por miles de personas al día. Pero, de alguna manera, tenemos que priorizar esos parcheos, como comentaban, ¿no? A la hora de ver qué tipo de actores está utilizando este tipo de dispositivos. Tenemos que escanear estos dispositivos de alguna manera, ya sea con herramientas externas o herramientas internas, pero poder escanear si hay ficheros nuevos, si hay usuarios nuevos,
ver cosas raras en los logs, por supuesto enviarnos los logs a nuestro SIEM. De repente, si no llegan los logs, porque en muchos ataques lo primero que hacen va a ser quitar el syslog forwarding, con lo cual no nos va a llegar nada al SIEM. Poder ver que de repente paran de llegar los logs, pues ya es muy sospechoso. Ver si se han creado usuarios, cambiado contraseñas, se han cambiado configuraciones. Todo eso tenemos que tener alertas para poder identificar que algo está ocurriendo y externamente escanear a ver si hay web shells en ese dispositivo, a ver si aparece algo nuevo, a ver si está funcionando mal. Luego, por supuesto, todas esas interfaces de administración no tienen que estar conectadas a Internet. Es decir, todos los accesos de administración, ya sea por HTTP o HTTPS, no tendrían que estar conectados a Internet y si estuvieran en Internet, pues tienen que estar filtrados de alguna manera para que nadie pueda acceder sin autorización. Idealmente tener segundo factor de autenticación, muy difícil en muchos de estos dispositivos, pero idealmente tener, me refiero a dispositivos a usuarios locales de acceso al dispositivo. Es decir, realmente tenemos ciertas cosas que podemos hacer, pero la realidad es que no lo hacen fácil para que podamos utilizarlo. Y lo último, lo más importante, entrenar a nuestros equipos de seguridad, entrenarles con la respuesta anti-incidentes de estos dispositivos, que sepan que si tenemos, por ejemplo, Fortinet, Citrix o lo que queramos, Palo Alto, el dispositivo que más nos guste en nuestra organización, hacer pruebas de cómo podemos identificar que algo ha ocurrido. Yo creo que eso es algo que también pocas organizaciones haces y luego te lo encuentras, la sorpresa, y la gente no sabe cómo buscar información o qué datos puedes sacar. Con lo cual yo creo que eso es también súper importante. Y nada más. Así que espero que haya sido interesante y no sé si hay alguna pregunta, pero muchas gracias por la atención. Una pregunta, muchas gracias David. ¿Qué alternativas tenemos para proteger nuestros dispositivos de 0 days? Bueno, pues comentamos algunas alternativas, ¿no? de proteger. Yo diría que es imposible porque siempre va a haber 0 days, es decir, siempre va a haber vulnerabilidades. Lo que podemos hacer es mitigar las consecuencias del ataque. Es decir, con estas recomendaciones que comentaba, pues poder minimizar las consecuencias de alguna manera, pero proteger yo diría que tenemos que asumir que en algún momento puede ocurrir un 0 day. El control absoluto no se puede tener, ¿no? No existe. Es así. Bueno, Eso pues es. muchas gracias. Un aplauso para él. Gracias, David Barroso. Gracias. Un placer escucharte.